¿Estás listo para sentir el rugido de los verdaderos reyes del asfalto? En este video vamos a viajar a una época dorada donde el músculo, el estilo y la velocidad se unieron para crear leyendas. Los muscle cars americanos de los años 60. Estas máquinas no solo dominaron las calles y las pistas, cambiaron para siempre la historia del automovilismo. Desde motores V8 descomunales hasta diseños que cortaban el viento, cada uno de estos autos fue una declaración de poder sobre ruedas. ¿Reconoces todos? ¿Cuál fue tu favorito? Si eres un verdadero fanático del motor, dale like, suscríbete al canal Fanáticos del Motor y activa la campanita para no perderte ningún rugido del pasado. Vamos allá. Número 10. 1968 a 1969. AMC AMX 390. Cuando pensamos en los muscle cars clásicos de los años 60, pocos asocian ese universo con el nombre AMC. Sin embargo, la pequeña American Motors Corporation desafió a los gigantes de Detroit con una jugada audaz: lanzar un verdadero muscle car compacto, ágil y sorprendentemente veloz. Así nació el AMC AMX 390, un auténtico rebelde entre colosos. Mientras marcas como Ford, Chevrolet, Dodge y Pontiac competían por construir el muscle car más grande, pesado y llamativo, AMC tomó otro camino. Apostaron por un diseño más corto, una carrocería equilibrada pero agresiva y sobre todo por un enorme corazón bajo el capó. Ese corazón era un motor V8 de 6.4 litros capaz de generar 325 caballos de fuerza suficientes para empujar al ligero AMX a una velocidad máxima de 210 km por hora. No era un experimento sino una máquina de alto rendimiento hecha para quienes buscaban emoción sin el peso de una tonelada extra de metal. El AMX destacaba desde cualquier ángulo: proporciones compactas, una parte trasera corta, un largo capó y una silueta musculosa que imponía incluso estando parado. Además, era uno de los pocos muscle cars de la época con solo dos asientos, acercándose así a la filosofía de los deportivos europeos, pero manteniendo el carácter bruto y el rugido inconfundible del muscle americano. Un detalle poco conocido es que AMC ofrecía un programa especial llamado AMX Performance Clinic, donde los propietarios podían llevar su nuevo coche a las pistas de prueba de la marca y recibir asesoramiento personalizado de los propios ingenieros. Imagínate comprar un auto y salir directo de fábrica listo para correr. Entre 1968 y 1969 se fabricaron aproximadamente 13.000 unidades del AMX 390, lo que hoy lo convierte en una joya rara y muy buscada. Su exclusividad ha elevado su valor y en el mercado actual de autos clásicos, un AMX 390 en buen estado puede venderse entre $40,000 y $70,000 dependiendo de su estado y originalidad. Número 9. 1969. Oldsmobile 442 W30. Si hablamos de muscle cars con alma pura, de esos que hacen temblar el suelo con solo pasar, el Oldsmobile 442 W30 de 1969 tiene que estar en la conversación. No era simplemente un coche potente, era una declaración de guerra sobre ruedas. El nombre 442 tenía un significado especial. Originalmente representaba 4 carburadores, 4 velocidades y 2 tubos de escape, aunque la fórmula fue cambiando con el tiempo. Pero en 1969, con la llegada de la versión W30, Oldsmobile llevó el concepto al límite. Debajo del capó rugía un imponente motor V8 de 7.5 litros, capaz de entregar 370 caballos de fuerza y un par motor superior a 500 Nm, lo que le permitía alcanzar unos impresionantes 215 km por hora, pese a sus más de 1.700 kilogramos de peso. Pero no se trataba solo de velocidad en línea recta. El 442 venía con mejoras como tomas de aire funcionales en el capó, árbol de levas especial, carburador de alto flujo y un sistema de escape afinado para extraer hasta el último suspiro del V8. Cada unidad W30 era ensamblada a mano por un equipo exclusivo en la planta de Lansing, Michigan, asegurando un nivel de acabado sobresaliente. A nivel visual, el coche combinaba agresividad y clase: franjas deportivas, entradas de aire marcadas, llantas de estilo rally y, por supuesto, la insignia W30 que dejaba claro que no era un simple 442, era lo mejor que Oldsmobile podía ofrecer a los fanáticos del alto rendimiento. Curiosamente, aunque Oldsmobile era parte del conservador grupo GM, el 442 W30 fue su grito rebelde en medio de la fiebre de muscle cars que arrasaba las carreteras de Estados Unidos.
Era ideal para quien quería potencia bruta sin renunciar a un toque de distinción. Hoy en día, el Oldsmobile 442 W30 es una verdadera pieza de colección. Un ejemplar en excelente condición puede alcanzar valores entre $70,000 y $110,000, dependiendo de su originalidad, historial y nivel de restauración. Número 8. 1966 a 1969. Chevrolet Chevelle SS396. Cuando hablamos de los muscle cars que capturaron mejor la esencia de la década de 1960 en Estados Unidos, el Chevrolet Chevelle SS396 ocupa sin duda un lugar destacado. No era el más salvaje ni el más costoso, pero precisamente ahí radicaba su encanto. Ofrecía potencia bruta a un precio accesible para muchos. Era el muscle car del pueblo, ese que encontrabas aparcado en un centro comercial durante el día y compitiendo en el cuarto de milla por la noche. El alma de esta máquina era su motor V8 de 6.5 litros, un bloque construido para entregar fuerza y fiabilidad. Dependiendo del año y de la configuración, este propulsor generaba entre 325 y 375 caballos de fuerza, suficiente para que el Chevelle alcanzara velocidades que rondaban los 210 a 220 kilómetros por hora. Para un coche de producción en masa en aquella época, esas cifras eran realmente impresionantes. Lo que realmente distinguía al Chevelle SS396 era su equilibrio ideal, potencia más que suficiente para ganar en cualquier semáforo sin renunciar a la comodidad, el espacio o la funcionalidad diaria. Era un coche familiar durante la semana y una bestia de la velocidad los fines de semana. Muy pocos muscle cars lograron equilibrar tan bien ambas facetas. Estéticamente, el Chevelle SS imponía respeto sin caer en lo exagerado. Su silueta musculosa, las franjas deportivas opcionales, el capó elevado con entradas de aire y las insignias SS396 lo hacían destacar al instante. Los entendidos lo reconocían al momento, y los que no, lo descubrían rápido al escuchar el rugido profundo de su escape. Un dato curioso, el Chevelle SS396 fue tan exitoso que llegó a representar hasta el 10% de las ventas totales de Chevrolet en ciertos años, lo cual es impresionante considerando la cantidad de modelos que ofrecía la marca. Este coche jugó un papel clave en popularizar el concepto de muscle car accesible. Hoy en día, el Chevelle SS396 es uno de los modelos más deseados por los coleccionistas. Un ejemplar bien mantenido puede alcanzar entre $50,000 y $80,000, mientras que las versiones más raras, con paquetes de alto rendimiento y documentación original, superan fácilmente los $100,000. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez soñaste con tener un SS? ¿Llegaste a escucharlo rugir en persona o tuviste la suerte de conducir uno? Déjanos tu historia en los comentarios. Número 7. 1969. Buick GSX Stage 1. Cuando se habla de la brutalidad de los muscle cars de los años 60, solemos pensar en caballos de fuerza, velocidades extremas y motores enormes. Sin embargo, pocos lograron lo que hizo el Buick GSX Stage 1, reinar en el mundo del torque, esa fuerza bruta que te empuja contra el asiento desde el primer toque al acelerador. En 1969, Buick decidió romper con su imagen de fabricante elegante y conservador. Conocida por autos cómodos y de lujo, la marca dio un giro inesperado al crear una auténtica bestia con modales de caballero. Así nació el GSX Stage 1, un muscle car imponente que escondía bajo su capó un motor V8 de 7.5 litros. Oficialmente producía 360 caballos de fuerza, aunque muchos especialistas de la época aseguraban que en realidad superaba los 400 sin esfuerzo. Pero el verdadero espectáculo estaba en su torque, unos asombrosos 510 Nm, lo que lo convertía en uno de los muscle cars con más par motor jamás fabricados. Esa potencia lo llevaba a una velocidad máxima de 215 km por hora, pero lo impresionante era cómo alcanzaba esa cifra, con una aceleración continua, potente y sin vacilaciones. Estéticamente, el GSX imponía respeto. Sus colores más reconocidos, el amarillo Saturn y el blanco Apollo con franjas negras, junto con un spoiler trasero prominente, entradas de aire funcionales en el capó y llantas estilo rally,
Le daban una apariencia agresiva, como si estuviera en movimiento incluso estando detenido. Un detalle interesante es que Buick fabricó el YSX Stage 1 en cantidades muy reducidas, principalmente durante 1970. No obstante, sus orígenes y prototipos se remontan a 1969, haciendo que esos primeros modelos sean aún más valiosos para los coleccionistas. Hoy en día, un Buick YSX Stage 1 en estado impecable puede valer entre $90,000 y $140,000, dependiendo de su conservación y documentación. Número 6. 1969 Pontiac GTO de Judge. Hay muscle cars y hay leyendas. El Pontiac GTO de Judge pertenece sin duda a esta última categoría. No solo era veloz, sino que simbolizaba toda una época, una forma de vivir, una actitud. Para muchos, si los años 60 pudieran resumirse en un solo coche, ese sería el GTO de Judge. Pontiac ya había marcado un antes y un después con el lanzamiento del GTO original en 1964, considerado por muchos como el primer muscle car verdadero. Pero en 1969, con una competencia cada vez más feroz, la marca necesitaba algo que destacara aún más. Así nació The Judge, un modelo más atrevido, más llamativo, más potente y con una personalidad única. Bajo el capó se encontraba un V8 Ram Air de 6.5 litros, una joya de la ingeniería que declaraba 370 caballos de fuerza. Sin embargo, como era costumbre en aquellos días, se rumorea que la potencia real superaba con facilidad los 400 caballos. Gracias a ello, podía alcanzar entre 215 y 220 kilómetros por hora, situándose entre los muscle cars más veloces de su generación. Pero The Judge no solo impresionaba por su rendimiento, su apariencia era pura provocación. El icónico color Carousel Red, en realidad un naranja intenso, el gran alerón trasero, las franjas laterales, la inscripción The Judge en los guardabarros y el capó con entradas de aire sobresalientes le daban una imagen inconfundible. No pedía atención, la exigía. ¿Y de dónde venía el nombre The Judge? Contrario a lo que muchos creen, no tenía relación con el sistema judicial. Fue inspirado por un sketch humorístico del popular programa de televisión Rowan and Martin's Laugh-In, muy popular entre los jóvenes de la época. Un guiño cultural pensado para conectar con un público joven, rebelde y amante de la velocidad. Hoy, el Pontiac GTO de Judge es una auténtica joya de colección. Sus precios varían, pero un ejemplar original en buen estado y con documentación completa puede costar entre $100,000 y $180,000. Las versiones más raras incluso superan esas cifras en subastas especializadas. Número 5. 1967 a 1969, Plymouth GTX 440. En el mundo de los muscle cars, donde la mayoría competía por ver quién rugía con más furia, el Plymouth GTX 440 tomó un camino distinto. Combinar clase exterior con una ferocidad interna implacable. No por nada fue apodado el Caballero Musculoso. Y ese sobrenombre no era pura estrategia de marketing, representaba con precisión la esencia del vehículo. Plymouth, como sus hermanas Dodge y Chrysler, ya estaba profundamente involucrada en la batalla de los grandes motores a finales de los años 60. Sin embargo, el GTX fue pensado como una versión más refinada dentro de la línea de alto rendimiento de la marca. No se trataba solo de ofrecer potencia bruta, sino de envolverla en comodidad y detalles de lujo, pensada para el conductor que buscaba velocidad sin sacrificar el confort de un verdadero gran turismo americano. Bajo su largo capó se encontraba el imponente motor 440 Supercommando de 7.2 litros, capaz de generar 375 caballos de fuerza y más de 480 Nm de torque. Esa potencia le permitía alcanzar hasta 225 kilómetros por hora, colocándolo entre los muscle cars más veloces de su era, y lo hacía con una suavidad sorprendente, ideal para devorar kilómetros en autopista como si flotara. Pero el GTX no se limitaba a correr en línea recta. Venía de fábrica con suspensión reforzada, frenos de alto rendimiento,
y si el cliente lo deseaba, podía pedirse con el legendario motor 426 Hemi, llevando su desempeño aún más allá. Aún así, la mayoría prefería el 440 por ser más accesible y equilibrado tanto para el uso diario como para competencias callejeras. Estéticamente, el GTX proyectaba una imagen sobria, pero poderosa, con líneas limpias, detalles cromados y franjas deportivas que lo diferenciaban claramente de sus hermanos más juveniles como el Roadrunner o el Super B. Era el muscle car ideal para quienes deseaban velocidad, pero con elegancia. Hoy, el Plymouth GTX 440 es una verdadera joya codiciada por coleccionistas que valoran tanto su exclusividad como su potencia. Un ejemplar en buen estado puede alcanzar precios que van desde los $70,000 hasta los $100,000, dependiendo de su nivel de conservación y originalidad. Ahora es tu turno. ¿Prefieres la brutalidad pura del Hemi o la sofisticación equilibrada del 440? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál elegirías para tener en tu garaje? Número 4. 1969 Dodge Charger Daytona. Si hablamos de muscle cars que rompieron todos los moldes, el Dodge Charger Daytona es simplemente imposible de ignorar. Este no fue solo un automóvil, fue una máquina creada con un propósito claro: dominar las pistas de NASCAR y dejar atrás a toda la competencia. Todo comenzó cuando las carreras de Stock Car se transformaron en verdaderos campos de batalla a finales de los años 60. Dodge, decidido a vencer a Ford y Chevrolet, comprendió que ya no bastaba con fuerza bruta. Era necesario conquistar la aerodinámica. Así nació el ambicioso proyecto Daytona, con una misión precisa: volar bajo, pero más rápido que nadie. Bajo el capó, el Daytona montaba el monstruoso motor Hemi Kunto, 8 de 7.0 litros, oficialmente con 425 caballos de fuerza, aunque se sabía que esos números estaban por debajo de su verdadera capacidad. Gracias a su diseño aerodinámico, incluyendo el icónico alerón trasero de casi 1 metro de alto y la punta frontal en forma de flecha, el Daytona alcanzaba velocidades de hasta 240 kilómetros por hora, algo casi impensable en ese entonces. En las pistas, fue tan dominante que obligó a los organizadores de NASCAR a cambiar las reglas. Visualmente era un espectáculo sobre ruedas. Su nariz afilada, el enorme alerón, las tomas de aire y su silueta extendida le daban un aspecto tan futurista que parecía sacado de una película de ciencia ficción. No pasaba desapercibido en las calles, y muchos lo apodaron el cohete del asfalto. Para que pudiera competir en NASCAR, Dodge tuvo que producir al menos 500 unidades para la calle. Finalmente, fabricaron unas 503, lo que convirtió al Daytona en uno de los muscle cars más raros y codiciados de todos los tiempos. Hoy, encontrar un Charger Daytona original es como tropezar con el santo grial del automovilismo estadounidense. En subastas, los precios pueden superar con facilidad los $300,000, y algunas unidades bien conservadas han llegado a rozar el $500,000. Número 3. 1966 a 1967. Chevrolet Corvette Stingray 427. Cuando se menciona la palabra Corvette, de inmediato vienen a la mente potencia bruta, curvas provocativas y el inconfundible bramido de un V8 norteamericano. Pero hubo un punto clave en su historia en el que dejó de ser solo un deportivo estilizado para convertirse en una máquina feroz. Ese punto fue 1966, con la llegada del mítico Stingray 427. Hasta ese entonces, el Corvette ya tenía prestigio, pero fue el debut del colosal Big Block de 7.0 litros, L72, el que cambió las reglas del juego. Oficialmente entregaba 425 caballos, aunque se sabía que en realidad pasaba los 450 sin problemas. Gracias a eso, el Stingray
Se posicionó como uno de los autos más rápidos y codiciados del planeta. Su aceleración era brutal y su velocidad máxima rondaba los 240 a 250 kilómetros por hora, cifras difíciles de creer en un auto de serie estadounidense de los años 60. Sin embargo, no era solo cuestión de motor. Este Corvette incorporaba un chasis ajustado, suspensión reforzada, frenos de disco en las 4 ruedas, algo muy poco común en ese tiempo, y una caja manual de 4 marchas que conectaba al conductor con el alma del auto. Manejarlo no era simplemente conducir, era una experiencia salvaje que exigía respeto. Estéticamente, el Corvette Stingray de segunda generación sigue siendo una obra maestra. Su silueta baja, faros escamoteables, guardabarros musculosos y entradas de aire laterales lo convertían en un imán de miradas. Su nombre, Stingray, mantarraya, no fue casualidad. Su diseño fluido y aerodinámico se inspiró en las formas marinas, transmitiendo dinamismo incluso estando detenido. Hoy en día, un Stingray 427, en perfecto estado y con números coincidentes, puede valer entre $150,000 y $250,000, dependiendo de su historia y originalidad. Es sin duda una joya coleccionable. Número 2965 a 1967, Shelby Cobra 427. Si tuviéramos que elegir un auto que represente la locura, audacia y genio, detrás de los Muscle Sports Cars de los 60, ese sería sin duda el Shelby Cobra 427. No fue un coche cualquiera. Fue un experimento radical que desafió toda lógica y acabó por convertirse en uno de los íconos más legendarios del automovilismo. Todo comenzó con Carroll Shelby, un piloto que se reinventó como constructor y decidió fusionar la agilidad de los pequeños roadsters británicos con la descomunal potencia americana. Usó la base del modesto AC Ace inglés y le instaló un motor V8 Ford de 7.0 litros. Así nació una bestia. El Cobra 427 pesaba apenas poco más de 1,100 kilos y declaraba unos 425 caballos de fuerza, aunque se rumorea que superaba fácilmente los 450. Esa relación peso-potencia era una receta para el caos. Alcanzaba los 265 kilómetros por hora y hacía el 0 a 100 en unos 4 segundos. Aún hoy, esas cifras impresionan. Pero conducirlo no era para cualquiera. El Cobra 427 era crudo, ruidoso, caluroso y absolutamente salvaje. Sin asistencias electrónicas ni concesiones al confort, todo dependía del conductor, del volante y del rugido del motor. Era una batalla constante entre el hombre y la máquina. Estéticamente, era irresistible. Compacto, con un capó prominente, escapes laterales y las emblemáticas franjas dobles. Incluso detenido, parecía listo para saltar sobre su presa. Un dato interesante. Ford lo probó en túneles de viento aeronáuticos para tratar de controlar su inestabilidad a alta velocidad, pero Shelby decía entre risas: este coche no fue hecho para ir en línea recta, sino para ir rápido. Hoy un Shelby Cobra 427 auténtico es una pieza de museo viviente, con precios en subastas que superan fácilmente el $1,000,000, dependiendo de su historia y autenticidad. Número 1, 1966. Ford GT40. Mark Chris Hay. Autos rápidos, hay autos legendarios. Y luego está el GT40. Este no solo ganó carreras, se convirtió en un símbolo absoluto de orgullo, revancha y perfección mecánica. Su historia va mucho más allá de la velocidad. Es la historia de cómo Ford destronó a Ferrari en su propio reino. Todo comenzó con una traición. Henry Ford II intentó comprar Ferrari, pero Enzo canceló el acuerdo a última hora. Herido en su ego, Ford juró vengarse. Y así nació el GT40. Un coche creado con una única misión: humillar a Ferrari en Le Mans.
El GT40. Mark Prime medía apenas 40 pulgadas de altura, de ahí su nombre. Tenía un diseño aerodinámico avanzado y un motor V8 de 4,7 litros. Aunque más tarde las versiones de competición montaron motores aún más poderosos, el Mark Prime de calle ya era una bestia. 380 caballos y una velocidad máxima de más de 330 kilómetros por hora. Una locura para 1966, pero su fuerza no era solo explosiva, era constante. Dominaba no solo en velocidad, sino en resistencia. En 1966, Ford ocupó todo el podio en Le Mans, iniciando una racha histórica de 4 victorias seguidas entre 1966 y 1969. A nivel visual, el GT40 sigue siendo hipnótico. Sus proporciones bajas, tomas de aire prominentes, parte trasera ancha y faros redondeados le dieron una estética atemporal. Aunque fue diseñado para las pistas, su belleza lo ha hecho eterno. Un detalle curioso. Ford fabricó muy pocas unidades del GT40 Mark Prime homologado para la calle. Eso lo convierte hoy en una de las piezas más raras y valiosas del mundo del coleccionismo. En subastas, uno de estos puede superar fácilmente los $3 millones. Y ahí los tienes. 10 muscle cars legendarios que no solo aceleraron más rápido, sino que reescribieron las reglas del juego en los años 60. Cada uno con su propio rugido, su estilo imponente y su legado imborrable en la historia del motor. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos monstruos te gustaría tener en tu garaje? Si disfrutaste el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal Fanáticos del Motor y activar la campanita para más contenido con olor a gasolina y gloria. Nos vemos en la próxima arrancada y momento.